Buenos días alumnos, la clase número 5 es de notación científica. La notación científica se utiliza para escribir números muy grandes o muy pequeños de manera abreviada, de manera sintética. Un número está escrito en notación científica cuando se expresa como un producto, una multiplicación entre una potencia de 10 y un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Veamos algunos ejemplos. Los siguientes números están escritos en notación científica. Fíjense en 1,64 por 10 a la quinta. Acá se cumple lo que estaba escrito anteriormente, donde hay un producto, una multiplicación entre un número que está entre 1 y 10, menor que 10, que sería el 1,64 multiplicado por una potencia de 10, en este caso con un exponente positivo, 10 elevado a la quinta. En el otro ejemplo también tenemos un número de notación científica, 3 por 10 elevado a la menos 4. Son ejemplos de números de notación científica donde se manifiesta la característica de un producto entre un número entre 1 y 10 por una potencia de base 10 y con exponente puede ser positivo o negativo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para pasar un número a notación científica. ¿Cómo llegamos a este número de notación científica? Como decíamos anteriormente, un número se utiliza la notación científica para escribir números muy grandes o muy pequeños de manera abreviada, de manera sintética. Entonces fíjense, acá tenemos algunos ejemplos para pasar en notación decimal a notación científica. Tenemos 3.500.000, por ejemplo, lo tenemos que pasar a notación científica. Este es un número grande, 3.500.000. Entonces lo que se hace es pensar este número en coma, con coma. Entonces la coma estaría en el último dígito, la última cifra, el 0, estaría como una coma ahí invisible. Y lo que tenemos que hacer es mover o correr esa coma hacia la izquierda hasta encontrar un número que esté entre 1 y 10, mayor que 1 y menor que 10. Entonces se corre la coma y hasta llegar hasta el número 3 y 5. Entonces entre esos dos números estaría la coma colocada. Entonces sería 3,5. Ahí tenemos el número de notación científica. Sería 3,5. ¿Y cuántas veces he corrido la coma hacia la izquierda? Serían 6 lugares. Entonces eso me va a determinar el exponente de la potencia de 10. Por eso queda 3,5 por 10 elevado a la sexta. Veamos el ejemplo B. Acá tenemos un número muy pequeño, 0, y acá tenemos 704. Son números muy pequeños, 0,000004. Entonces para pasar a notación científica, esta coma que tendría inicialmente la tenemos que correr ahora hacia la derecha hasta encontrar un número entre 1 y menor que 10. Entonces se correría la coma hasta la derecha del 4. Entonces quedaría 4, y ahí vendría un 0, pero ya no se coloca ese 0, sino nos quedamos solamente en 4. Entonces sería 4, nos quedaría un entero en este caso por 10, y ahora las veces que he movido la coma es el exponente de esta potencia de 10, de base 10. Entonces yo muevo 2, 4, 6, 7, 8 lugares hasta quedar en 4. Entonces sería 8 lugares y ese es el número que va como exponente de la potencia de 10. 10 elevado a la menos 8. Cuando un número es muy pequeño, el exponente de la potencia de 10 es negativo. Bien, tenemos un número muy grande también ahora de 70.000 millones. Entonces lo que tenemos que pensar es que la coma estaría en la última cifra del 0 a la derecha y tenemos que correr la coma
hasta encontrar un número entre 1 y menor que 10. Entonces sería correr la coma hasta el 7, hasta el 7 acá, es un 7, entonces es corrido la coma hasta el 7. Entonces 7,0 que es 7, acá tenemos el primer factor, por, ¿y cuántas veces corre la coma? 2, 3, 6, 9, 10 veces. Entonces sería el exponente de la potencia de 10. Entonces nos quedaría 7 por 10 elevado a la 10. El inciso D tenemos 0,00654, entonces también tenemos que mover la coma hacia la derecha, en este caso hasta quedar entre 6 y 5, porque ahí se formaría el 6,54, que cumple con ser un número entre mayor a 1 y menor a 10, entonces se cumple 6,54 por, y como es corrido la coma 3 lugares hacia la izquierda, a la derecha, entonces me va a quedar 10 elevado a la menos 3. Entonces ahí pasé un número de notación decimal a notación científica. Bueno, está el proceso inverso de pasar de notación científica a notación decimal. Entonces fíjense, nosotros tenemos el ejemplo 1,21445 por 10 elevado a la cuarta. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar el 1,21445 y correr la coma ahora hacia la derecha cuando el exponente de la potencia de 10 es positivo, como en este caso 4, tenemos que correr 4 veces la coma hacia la derecha. Y movemos 4 veces y nos quedaría la coma entre el 4 y el 5. Entonces nos quedaría entonces el resultado de 12.144,5. Ahí estaría pasado entonces el número de notación científica a notación decimal, ¿no? Pasamos y nos quedaría 12.144,5. Ahora para pasar a notación científica, este número 7,95 por 10 a la menos 2, como el exponente es negativo de la potencia de 10, no estamos hablando de un número pequeño, entonces vamos y ponemos el número 7,95 y corremos ahora la coma hacia la izquierda, dos lugares, entonces ahí estaría el 7,95, movemos la coma un lugar, dos lugares, entonces en ese caso tenemos que ir agregando ceros, entonces agregamos dos ceros y en medio de esos dos ceros iría la coma que nos permite obtener este número en notación decimal. Entonces escrito pasado a notación decimal sería 0,0795. Entonces ahí vemos el procedimiento para pasar de notación científica a notación decimal. En las actividades están propuestas actividades de este tipo de procedimientos que hay que pasar a notación científica. En la actividad 1 nos dice escribe los siguientes números de notación científica. Tenemos 19.000, entonces hay que pasar a la notación científica, tendría que la coma después del cero, del último cero, y tenemos que correr la coma hasta encontrar un número entre 1 y 10, mayor que 1 y menor que 10. Entonces corremos la coma hasta el 1 y 9, sería 1,9, tenemos un número que es mayor a 1 y menor a 10, entonces el 1,9 cumple, sería 1,9 por 10, y cuántas veces corrí la coma, 4 lugares, entonces quedaría por 10 a la cuarta. El ejemplo B tenemos 0,00021, en este caso movemos la coma hacia la derecha hasta encontrar un número entre 1 y 10, entonces quedaría mover la coma hasta el 2 y el 1, 2,1. Entonces ahí movemos la coma y cuántas veces movemos la coma, 5 veces, entonces quedaría 2,1 por 10 a la menos 5. Con ese número muy pequeño y nos queda con exponente negativo. En la actividad 2 nos dice
que tenemos que pasar los números a notación decimal. Nos dan en notación científica y hay que pasarlo a notación decimal. Tenemos 5,64 por 10 a la cuarta. Entonces tenemos que correr la coma 4 lugares hacia la derecha. Entonces 5,64 corremos la coma 4 lugares. Entonces agregamos ceros, sería mover la coma y la coma quedaría acá. Entonces que nos quedaría el número 56.400. En el inciso B hay que pasar el 3,1 por 10 a la menos 3. Como es negativo el exponente de la potencia de 10, hay que correr la coma hacia la izquierda. Entonces estaría la coma ahí, movemos 3 lugares hacia la izquierda porque a la 10 a la menos 10, a la menos 3, entonces sería 1, 2, 3 veces la coma. Hay que agregar 3 ceros y en el primer cero iría hacia la derecha la coma. Entonces el número pasado a notación decimal nos quedaría 0,0031. Bien, en la actividad número 3 tenemos problemas de aplicación. Vamos a ver el primer problema de aplicación. El A dice un capacitor tiene una capacitancia de 0,00000047 faradios. Entonces fíjense, es un número muy pequeño, hay que pasarlo a notación científica. Entonces hay que mover la coma hasta hallar un número entre mayor a 1 y menor a 10. Entonces vamos y movemos las comas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 4 y el 7, porque el 4,7 es un número entre 1 y menor a 10, entonces cumple la condición. Entonces quedaría 4,7 por 10, y como moví la coma 8 lugares sería elevado a la menos 8. Entonces el número es el exponente negativo. Entonces de esa forma vamos trabajando con este concepto de notación científica, tanto para pasar un número de notación decimal científica y viceversa, como para resolver problemas de aplicación.